están haciendo números diferentes porque no hay. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, ¿qué ha pasado hoy día? Creo que están en domingo. Buenas tardes, profesora. ¿Dónde están? Buenas tardes. Uy, estamos con esos ánimos cansados. Mañana es, pero igual. Qué alegría volvernos a reencontrar, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el último día de lo que es este mes de marzo. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que hayan disfrutado este feriado largo, que estas fechas después de Semana Santa hayan sido de unión, reconciliación familiar, ¿cierto? Muy bien, entonces, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, parientes, conocidos, vecinos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea ningún impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sane. ¿Sí? Muy bien, entonces, también recordarles que el día de hoy ya estamos culminando lo que es este segundo bimestre. El día de hoy se está terminando. Ya a partir de ahora solamente les quedaría un bimestre más a ustedes y con eso, pues, ya estarían culminando este nivel secundario. Entonces, también recordarles que las clases son grabadas. Si desean volver a verlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar las veces que crean necesarias, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo y es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias que se les pueda presentar. Por favor, con mucha confianza, estamos encantados de poder apoyar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Luz. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, profesora, se puede ver. Sí, se ve. Excelente. Muy bien, entonces, gracias. Vamos a continuar con lo que es este curso, el curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a hablar el día de hoy son áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias, sugerencias, estoy encantadísima de poder escucharlos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a empezar con este tema que vienen a ser áreas de figuras geométricas. Cuando nosotros hablamos y mencionamos esta palabra áreas, a veces decimos, uy, ¿qué será? ¿Verdad? Pero casi siempre también nosotros lo utilizamos en nuestra vida real. Imaginémonos que nosotros compramos un terreno, ¿cierto? Compramos un terreno y lo primero que preguntamos pues es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Eso es lo primero que preguntamos. ¿Y cuánto de área tiene ese terreno? Al nosotros nombrar esa palabra áreas, lo que nos estamos refiriendo es cuánto mide el terreno, cuántas son las extensiones de ese terreno, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Áreas de figuras geométricas. Cuando nos referimos a áreas, netamente vamos a calcular lo que está dentro de cada figura. La medida, lo que está dentro de cada figura. Tenemos, por decir, el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rombo, tenemos el paralelogramo, tenemos el hexágono, tenemos el trapecio y por acá tenemos el pentágono. Entonces, son figuras muy conocidas que se trabajan en el curso de matemática y sobre todo en este tema que son áreas. Cuando nos referimos a áreas, ya saben, lo que vamos a calcular es la medida de adentro. El área del cuadrado, pues voy a saber cuánto es que tiene la longitud, pero lo que está dentro. Lo mismo del rectángulo, lo mismo del círculo, ¿sí? Eso es área.
Cuando nosotros hablamos del área en matemática y más concretamente en geometría, porque cuando hablamos netamente de matemática, la matemática se divide en ramas. La matemática tiene ramas. Una de las ramas, por decir, es aritmética. La otra rama de la matemática es el álgebra. La otra rama de la matemática es la geometría. Cada una de estas ramas pues estudian algo diferente. Cuando nosotros entramos y tocamos esta rama de la matemática que es geometría, acá netamente se trabaja con lo que son las figuras. Todo lo relacionado a figuras, eso está en el curso de geometría, que viene a ser una de las ramas de la matemática. Entonces, ¿qué serán áreas? Dice, se entiende por áreas la extensión de la superficie de una figura plana. Es decir, nosotros vamos a dibujar nuestra figura en el plano y vamos a hallar cuánto es que tiene de medida esa superficie. Así, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Entonces, como nosotros vamos a tener la medida de cada una de nuestras figuras, pues vamos a saber quién es más grande, quién es más pequeño, ¿cierto? Entonces, eso es el área. Conocer la extensión de la superficie, lo que está dentro. Ese es el área. Cuando nosotros hablamos de áreas, vamos a empezar entonces conociendo en primer lugar el área del cuadrado. Área del cuadrado. Cuando nosotros hablamos del cuadrado, en primer lugar tenemos que entender que el cuadrado es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Sus 4 lados tienen la misma medida. Sus 4 lados son iguales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuadrado, en primer lugar podemos trazar diagonales. ¿Ya qué es igual a diagonal? ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento que va a unir en 2 puntos a las esquinas, a los vértices, porque las esquinas reciben el nombre de vértice. Entonces, por decir acá, tenemos un cuadrado que tiene 4 vértices, 4 esquinas. 4 esquinas. Trazamos una diagonal. De la esquina vamos a nombrarles, por decir, es la esquina A, es la esquina B, es la esquina C y es la esquina D. 4 esquinas de un cuadrado. Entonces, ¿qué es diagonal? Diagonal es el segmento que une 2 vértices. Pero 2 vértices, ¿cómo así? A y B también son vértices. Y acá está la línea que los unió. ¿Eso es diagonal? No, eso no es diagonal. Para que sea diagonal, tiene que ser 2 vértices no consecutivos, es decir, que no estén seguidos. Cuando nosotros tenemos un cuadrado, en un cuadrado se pueden trazar solamente 2 diagonales. De la esquina para acá y de la esquina para acá. 2 diagonales. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos, por decir la diagonal? ¿Cuánto mide este espacio de la diagonal? Simplemente es, como es cuadrado, esto vale A y se le multiplica por la raíz cuadrada de 2. A por la raíz cuadrada de 2. Ahora, vamos a conocer también qué viene a ser el perímetro. Cuando nosotros estamos trabajando y estamos hablando del cuadrado, perímetro quiere decir la medida de sus lados. Perímetro es solamente cuánto mide el contorno. Perímetro es de acá a acá, dice vale A. Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. De acá a acá, vale A. De acá a acá sigue siendo cuadrado, todos sus lados son iguales. A. Y de acá a acá, cuadrado, todos sus lados son iguales. A más A es 2A. Más A, 3A y más A, 4A. El perímetro es 4A. Cuando les hablan de perímetro, solamente es la suma de los contornos de todos los lados de las figuras. Cuando me hablan de perímetro, no solamente puedo hallar perímetro en un cuadrado, puedo hallar perímetro en cualquier polígono. Cuando me refiero a polígono, es cualquier figura cerrada.
Entonces, se puede hallar perímetro de cualquier figura cerrada, de cualquier polígono. Porque perímetro es sumar la medida de todos sus lados, solamente lados. Pero cuando nos hablan de áreas, áreas ya es la longitud, la superficie que está dentro. Área es lo que en este caso ustedes lo ven de color celeste. Eso es lo que nosotros vamos a conocer. La medida de esa superficie es la que vamos a conocer aplicando nuestra propiedad de áreas, fórmula de áreas. ¿Cómo dice se halla el área en un cuadrado? Como todos sus lados son iguales, pues lo vamos a designar con A, por decir A, vale este lado de acá, A. Este lado de acá vale A. Por ende, este lado vale A, ¿cierto? Y el lado de arriba también vale A, porque es un cuadrado. Pero para nosotros poder hallar el área del cuadrado, se pone área y acá un pequeño cuadrito, simplemente se dice lado por lado. Lado por lado. Y lado por lado, eso nosotros todavía podemos resumirlo más pequeño. Lado por lado es lado al cuadrado. Esto es la fórmula, lado al cuadrado. O caso contrario acá, como nuestros lados valen A por A al cuadrado. De ahí es que sale esta fórmula. Cuando a nosotros nos piden hallar el área del cuadrado, es fácil. Al lado al cuadrado. Así de fácil. Imaginémonos que a nosotros nos dicen si A es igual, por decir, a 5 centímetros. Cuando nosotros trabajamos áreas, siempre tenemos que trabajar con las unidades de medida. Centímetros, pueden ser metros, kilómetros, decímetros, decámetros, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber su unidad de medida, porque vamos a medir. Área es la medida, lo que vamos a medir, la superficie, lo que está dentro. Y como vamos a medir, pues vamos a utilizar siempre medidas. Si mido con mi wincha, por decir, mido con mi regla, centímetros, metros, qué sé yo, pero siempre con su unidad. Me dicen si A vale 5 centímetros, hallar el área del cuadrado. Entonces, lo que me dan a mí es la figura, el cuadrado, y me ponen solamente que vale A. Me ponen así. Entonces, como me dicen que es un cuadrado, nosotros rápidamente decimos, pues si eso es A, lo de acá también vale A, porque un cuadrado tiene sus 4 lados igualitos. A, el lado de acá también vale A, y el lado de acá también vale A. Sus 4 lados son iguales. Y entonces, ¿qué dice la fórmula? El área del cuadrado simplemente va a ser A por A. A por A, o lado por lado. Y el área del cuadrado va a ser igual. A por A no es 2A. A más A es 2A. A por A es A elevado al cuadrado. Uy, pero nos dan el valor numérico de A. Dice vale 5 centímetros. Entonces reemplacemos. El área del cuadrado va a ser igual 5 centímetros y todo elevado al cuadrado. Y el área del cuadrado será igual 5 al cuadrado. Eso no es 10, no es 5 por 2, es 5 por 5. Que se multiplique el 5 2 veces, 25 centímetros. Este cuadrado también le afecta a la unidad, 25 centímetros cuadrados. Por eso es que cuando ustedes ven, por decir, se vende este terreno 70 metros cuadrados, ¿verdad? Siempre la unidad es cuadrática. Siempre la unidad es cuadrática. Entonces, de esa manera se halla áreas. Cuando es el área del cuadrado, lado por lado. Lado por lado. Así se halla, así se encuentra el valor de áreas. Lado por lado. ¿Y qué pasa si me dicen a mí, por decir, sí? Pregunta 2, vamos a ponerle. Si el área de un cuadrado es igual 100
kilómetros cuadrados. Calcular, me dicen, calcular el lado del... calcular, a ver, vamos a plantearle bonito. Calcular la medida del lado del cuadrado. Calcular la medida del lado del cuadrado. Del lado del cuadrado. Ya está. Fíjense, en el primer ejercicio me pedían calcular, hallar el área. Pero en este segundo ejercicio no me piden hallar el área, al contrario, me dan la medida del área. Lo que me piden calcular es la medida del lado del cuadrado. Es como si tuviésemos nuestro cuadrado y me piden cuánto mide cada lado. Si tu área, lo que está dentro, mide 100 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto mide tu lado? Entonces, nosotros sabemos que el área del cuadrado es igual lado por lado, ¿cierto? Área del cuadrado, a nosotros nos dan ese valor. Dice 100 kilómetros cuadrados. 100 kilómetros cuadrados. Va a ser igual L por L, eso es L cuadrado. L cuadrado. Ahora, yo quiero conocer cuánto vale L, porque L por L es L cuadrado. De ahí salió este L por L. Entonces decimos, este L tiene potencia, tiene exponente. Cuando nosotros tenemos ecuaciones, todo lo que está con el signo positivo, con la suma, pasa restando al otro lado. Todo lo que está con el signo menos pasa sumando al otro lado. Todo lo que está con la multiplicación pasa dividiendo y todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo mismo funciona con la potenciación. Todo lo que está como exponente pasa como radicación, es decir, raíz. Este 2 lo voy a pasar radicando. Sería 100 kilómetros cuadrados. Y esto va a ser, me quedó L solito. Y eso es lo que quiero conocer. Entonces digo, ¿cuánto será la raíz cuadrada de 100? ¿Qué número multiplicado 2 veces? El mismo número me da 100. Eso es 10. Ahora, para lo que es la unidad, como este kilómetros tiene su cuadrado, se va a este cuadrado y se va a la raíz para el kilómetros. Por lo tanto, el lado vale 10 kilómetros. Si el área es 100 kilómetros cuadrados, el lado de ese cuadrado mide 10 kilómetros cuadrados. A nosotros nos pueden pedir hallar el área, nos pueden pedir medir el lado de nuestro cuadrado, pero todo es aplicando la misma fórmula. El área de un cuadrado es lado por lado. Más resumido, el área del cuadrado es L cuadrado. Así de fácil, L cuadrado. Pero ya saben de dónde sale el L. Es la multiplicación de lado por lado. Como sus 4 lados son iguales, tú tomas cualquiera de los lados, pero es lado por lado. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con el siguiente, con la siguiente figura que viene a ser el rectángulo. A diferencia del cuadrado, un rectángulo también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero a diferencia del cuadrado, que en el cuadrado todos sus lados son iguales, en el rectángulo no todos sus lados son iguales. Son iguales los lados que están opuestos, es decir, el que está frente a frente, esos lados sí son iguales. Este lado de acá tiene la misma medida que el lado de acá, son iguales. Y este lado de acá, que viene en forma vertical, es igual al lado de acá. Eso es un rectángulo. A diferencia del cuadrado, quizás algunos por ahí dicen, no, es lo mismo. No. En el cuadrado todos sus 4 lados son iguales.
mientras que en el rectángulo tiene solamente dos lados iguales, los que están frente a frente, los opuestos. Cuando nosotros hablamos del rectángulo, para poder hallar el área, es decir, lo que está dentro, ¿de qué manera lo vamos a encontrar? Simplemente se dice, esta B se llama base. Base es la base del rectángulo. Imaginémonos que nosotros tengamos una caja, por decir, sentamos la caja y esa parte que está inclinado sobre el piso, pues eso recibe el nombre de base. Eso no recibe el nombre de base. Y tenemos la altura. H es altura. Esto es base y H es altura. Entonces, para nosotros poder encontrar el área de un rectángulo, simplemente es base multiplicado por altura. O en algunos casos, en algunos textos dicen largo multiplicado por ancho, que es lo mismo. Base por altura o caso contrario, largo por ancho. Es lo mismo. ¿Sí? Área del rectángulo, entonces, base por altura. Nada más. Base por altura. Imaginémonos que nosotros podemos tener un rectángulo para que sea un poquito más visible, ¿cierto? El rectángulo es de esta manera. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no todos sus lados son iguales. Solamente los lados que están frente a frente, el lado de acá, por decir, sí tiene la misma medida que el lado de acá. Y el lado de acá tiene la misma medida que el lado de acá. Eso sí, por eso el rectángulo tiene sus dos lados opuestos, paralelos e iguales. Entonces, supongamos que nuestra base mida, por decir, 20 centímetros y la altura de este rectángulo mida, por decir, no sé, 4 centímetros. Nos piden hallar el área. Cuando me dicen área, ya saben, es lo que está dentro, la superficie interna. Entonces decimos que la área del rectángulo va a ser igual base por altura. ¿Pero cuánto mide la base? 20 centímetros. Multiplícalo entonces. ¿Cuánto mide altura? 4 centímetros. Primero multiplicamos las cantidades numéricas, 20 por 4, 4 por 2, 8, le agregamos el 0, centímetro por centímetro, se pone un solo centímetro, pero se le eleva al cuadrado, porque se repiten dos veces. El resultado entonces, 80 centímetros cuadrados. Cuando nosotros tenemos un rectángulo de 20 centímetros de base y 4 centímetros de altura, pues ese rectángulo va a tener 80 centímetros de área. 80 centímetros cuadrados de área. ¿Estamos? Ahora, como en el caso anterior, también nos pueden dar, esto fue hallar el área. Hallar el área. Siempre cuando van a denotar áreas es una A mayúscula y abajito la figura del que están trabajando. Si es cuadrado, si es rectángulo, si es triángulo, si es pentágono, si es el rombo, pero abajito más pequeñito esa figura. Ahí se denota hallar el área, por decir acá, hallar el área del rectángulo. Entonces, ¿y qué hubiese pasado si a nosotros nos dan el valor de área? Me dicen sí. El área del rectángulo es igual, por decir, 48 metros cuadrados, coma, su base es o mide, 8 centímetros. Y lo que me piden calcular es la altura del rectángulo. Es la altura del rectángulo. Calcular la altura del rectángulo. La altura del rectángulo. Entonces, es como si nosotros tenemos nuestra figura, ¿cierto? Tenemos nuestra figura que viene a ser un rectángulo. De acá me dicen que el área
área, lo que está dentro, dice esta área mide 48 metros cuadrados. Lo que está dentro. Lo que me piden calcular es la altura. Es la misma fórmula. El área del rectángulo va a ser igual base multiplicado por altura. El área del rectángulo conocemos, 48 metros cuadrados. La base, sí conocemos, dice la base es 8 centímetros. Por la altura, no, altura no conocemos, eso es lo que estoy buscando, por H. H de altura. Ahora, el 8 por H, se están multiplicando el 8 con el H. Todo lo que multiplica baja a dividiendo. 8 centímetros, esto es cuadrado. Va a ser igual a H. El 8 estuvo multiplicando, va a bajar a dividir al otro lado. 48 entre 8, eso da 6 centímetros cuadrados. A ver, estamos trabajando en metros. Siempre tiene que ser en la misma unidad. Siempre tenemos que trabajar en la misma unidad, ¿ah? Y si por ahí nosotros no tenemos la misma unidad, pues tenemos que hacer la conversión todavía. Pero si no, esto se trabaja solo en la misma unidad, metros. A ver, acá no, el 8 no tiene, no es cuadrático el 8, porque simplemente es la medida de base. Y la base jamás puede ser cuadrado. El área es el que es cuadrado, pero no la base. Ya está, ahora sí. Entonces, ¿qué decimos? 48 entre 8, eso da 6. Metros cuadrados entre metros, eso solamente da metros. Y esto es igual a H. Entonces, cuando nosotros tenemos un rectángulo con 48 metros cuadrados de área y 8 centímetros, metros tiene que decir acá, vamos a trabajarlo en la misma medida. 8 metros de base, nos piden calcular altura y simplemente reemplazamos. El área del rectángulo es base por altura, base por altura. Si nos dan áreas, pues reemplazamos en el valor de áreas, en el valor, en este caso nos están dando base y lo que nos piden es altura. Cuando nosotros queremos reducir términos, y estos lo tenemos después del igual o antes del igual, y lo que queremos es juntarlo a la derecha o juntarlo a la izquierda, si nuestro número va a cruzar ese igual, pues siempre sufre el cambio de signo. Si fue positivo, pasará a negativo. Si es negativo, pasará a positivo. Si se está multiplicando, va a pasar a dividir, y si se divide, pasa multiplicando. Si está como potencia, pasa como radicación. Si está como radicación, pasa como potenciación. Entonces, al momento de que nosotros intercambiemos, hacemos cruzar ese igual, pues nuestros signos van a cambiar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar el área del rectángulo cuando nos dan las medidas de base a altura. Podemos encontrar quizás la medida de base o podemos encontrar quizás la medida de altura, pero sí, ya nos tienen que dar lo que es el área de esa figura. El área de esa figura. En este caso, pues estamos hablando del rectángulo. Vamos a trabajar ahora con lo que es el triángulo. Sabemos que el triángulo, su propio nombre lo dice, tri, viene de 3, ¿cierto? Viene de 3. El triángulo es un polígono, porque también es una figura cerrada, que tiene 3 lados. Tres lados. Eso es un triángulo. Y como tiene 3 lados, tiene 3 esquinas, tiene 3 ángulos internos. ¿A qué me refiero con ángulos internos? A que estos espacios que están dentro, pues también son 3. También son 3. Tenemos uno por acá, tenemos uno por acá y tenemos uno por acá. Estamos en el triángulo de 3. Ahora,
¿Cómo nosotros encontramos, dice, el área en un triángulo? Pues el área en un triángulo simplemente es la base, multiplicado por la altura. Altura siempre va a salir de un punto y va a llegar en forma recta, derechito al lado opuesto. Y como va a llegar derechito en forma vertical y tenemos una línea en forma horizontal, pues estos nos van a formar ángulos de 90 grados. Estos cuadritos significan 90 grados. Ya no es necesario ponerle el 90 con el 9 y el 0. Basta con que nos pongan ese cuadrito. Eso representa 90 grados. Entonces, para nosotros encontrar el área del triángulo, se multiplica base por altura. Hasta ahí es muy similar al rectángulo. Pero ¿qué se le agrega al triángulo? La división entre 2. Base por altura dividido entre 2. De esa manera se halla el área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, tenemos que entender 3 cosas. Lo primero es que yo puedo tener un triángulo de esta forma, ¿cierto? Esto es un triángulo, 3 esquinas, 3 lados, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos. Esto es un triángulo. Si a mí me dicen traza una altura siempre tiene que llegar recto. Yo digo, muy bien, yo quiero trazar de acá al recto, derechito, derechito, derechito. Uy, llegó al lado opuesto, al que está a su frente. Y al momento de juntarse, esto me forman ángulos de 90 grados. Entonces digo, esto es altura. Quizás muchos de ustedes se preguntan, pero cuando nosotros hablamos de triángulo, no es la única forma o la única manera de dibujar un triángulo. Un triángulo también se puede dibujar de esta manera. ¿Cierto? Un triángulo también se puede dibujar de esa manera. También es un triángulo, tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda gráfica? En que la segunda gráfica, fíjense, su altura ya lo tiene ahí mismo. Su altura es uno de sus lados. Aparte de cumplir la función de lados, pues cumple la función de altura. Esta es altura. Altura, recuerden, parte de un punto directo al lado opuesto. Y acá lo tenemos. Ese segmento es altura. Ya viene incorporado en el triángulo, podríamos decir. Y la otra manera de dibujar un triángulo, a ver, es así. Es así. Ya está. También es un triángulo. Es una figura de 3 lados. 1, 2, 3. Triángulo. Me dicen, traza la altura de ese triángulo. Digo, muy bien. ¿Cómo puedo trazar altura si va a partir de un punto y va a llegar directo al otro lado? Yo quiero trazar mi altura acá. Lo que voy a hacer es hacer crecer este lado. Y ahora recién puedo unir esa prolongación con el vértice. Y esto es mi altura. Entonces, tenemos 3 formas de poder representar el triángulo. Cuando la altura está dentro de nuestra figura, cuando la altura coincide, es decir, es uno de los lados de nuestra figura, porque este lado es altura. Y la tercera es cuando nuestra altura va a estar fuera de nuestro triángulo. Porque esta tercera figura, la altura ha sido construido en base a la prolongación de uno de sus lados. A uno de sus lados le hemos prolongado, le hemos extendido recién para nosotros poder trazar altura. Porque altura siempre tiene que llegar derechito. No tiene que tener por ahí curviadito. No, siempre llega en forma
perpendicular, es decir, formando el ángulo de 90 grados. Pero nosotros tenemos que entender algo. No importa la figura que nosotros tengamos, siempre el área del triángulo va a ser igual base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Esa es nuestra fórmula. En cualquiera de los triángulos. El primer triángulo recibe el nombre de un triángulo acutángulo. Esto es acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué se dice acutángulo? Porque cada uno de sus ángulos son menores a 90 grados. Cada uno de sus ángulos son menores a 90 grados. Por eso se le llama acutángulo. El siguiente triángulo, la segunda gráfica, esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Uno de sus lados llega en forma perpendicular. No hay necesidad de nosotros poder sacar otro segmento, sino que uno de sus lados también cumple la función de altura. Y eso es un triángulo rectángulo que mide 90 grados. Esto es igual a 90 grados. Y finalmente tenemos el tercer caso de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. ¿Y a qué se refiere con obtuso? Que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Si nosotros medimos este ángulo de acá, esto es mayor que 90 grados. Entonces, cuando tenemos el primer triángulo acutángulo, la altura va a estar dentro. Cuando tenemos el siguiente triángulo, que es el rectángulo, la altura va a coincidir con uno de sus lados. Y cuando tenemos un triángulo obtusángulo, pues esto quiere decir que vamos a tener la altura fuera de nuestro triángulo. Todavía siendo la prolongación de uno de los lados, recién nosotros vamos a poder trazar altura. Eso es. Vamos con la siguiente figura, que es el área del trapecio. ¿Por qué se le llama trapecio? Recibe el nombre de trapecio porque esta figura tiene sus dos lados paralelos e iguales. Cuando me refiero a la palabra paralela, paralela quiere decir, por decir, yo tengo dos rectas, estas dos rectas son paralelas. 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 Las rectas paralelas son aquellas rectas que no tienen un punto de unión. En ningún momento, así nosotros hagamos la extensión al infinito en ambos sentidos, no se van a juntar. Esas rectas siempre van a crecer manteniendo esa distancia entre ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos del trapecio, el trapecio está formado en base a dos rectas paralelas. Si nosotros nos damos cuenta, esta recta de acá y esta recta de acá son igualitas. Son igualitas. Solo que la de arriba está un poco más pequeño, ¿cierto? Y la de abajo, pues, tiene la longitud, la medida un poquito más grande. Por eso al de arriba se le representa con una B minúscula, que significa base. Y al de abajo también se le representa con una B mayúscula, que también significa base. Pero ¿cómo en un ejercicio nos vamos a dar cuenta de qué base me están hablando? Pues el chiquitito se llama base menor. Y el más grandecito se llama base mayor. Base menor por ser más pequeño y base mayor por ser más grande. Y obviamente que de todo trapecio nosotros podemos trazar también alturas, dos alturas, siempre en forma perpendicular, 90 grados. Ya está. ¿Y cómo hallamos el área? Dice. Acá tenemos su altura. ¿Cómo hallamos el área? El área de esta figura del trapecio va a ser igual. Se dice la suma de las bases, base mayor más base menor, dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Supongamos que la base mayor mida, un ejemplo, 12 centímetros
que la base menor mida 4 centímetros, la altura por decir que mida 2 centímetros y nos piden calcular el área. Entonces decimos base mayor 12 más base menor 4, todo dividido entre 2. 12, 13, 14, 15, 16 entre 2 y el área con esas medidas de este trapecio, el área del trapecio será igual a 8 centímetros. Y eso sería el resultado. Entonces, cuando ustedes ahí encuentren áreas, eso van a medir lo que está dentro. Y cada figura, como ustedes ven, pues tiene la forma de cómo hallar su área. No es lo mismo para todos, es de acuerdo a la figura que nosotros tengamos. Vamos a ver áreas de figuras planas. Vamos a hablar del paralelogramo. En este caso vamos a hablar del rombo. ¿Por qué se le llama paralelogramo? Paralelogramo se llama esta figura porque sus lados están paralelas, son full paralelas. ¿A qué se refiere con paralelas? Imagínense, acá por decir, yo he dibujado mis rectas paralelas. Hemos dicho que las rectas paralelas son aquellas rectas que no tienen un punto de unión, que no se van a juntar ni intersectar en ningún momento. Imagínense que nosotros hemos tenido una recta en forma diagonal, recta para acá y recta para acá. ¿Cierto? Estos son dos rectas paralelas que no se junten. Y también hemos tenido dos rectas en forma diagonal, pero ahora que viene del otro sentido, de izquierda a derecha. Recta para acá y recta para acá. ¿Cierto? Y en base a la unión de las rectas paralelas, tengo dos rectas que vienen en el sentido diagonal, pero de derecha a izquierda, y tenemos dos rectas que vienen en el sentido diagonal de izquierda a derecha. Acá se ha formado la parte que está pintada de azul. Esa figura se llama rombo. Es un rombo o es un paralelogramo, pero es más conocido como el rombo. Un rombo es aquella figura que tiene sus cuatro lados iguales, ¿sí? Al igual que el cuadrado, pero es como si nosotros lo paráramos un cuadrado. Un rombo mejor se ve así. Así se ve el rombo, más bonito. Este es el rombo. Ahora, para nosotros poder hallar el área del rombo, lo primero que tenemos que conocer es diagonales. ¿Qué son diagonales? Diagonales son los segmentos que van a unir dos esquinas. En un rombo podemos trazar solamente dos diagonales. Solamente dos diagonales. A la diagonal, a la línea, al segmento más grande, se le representa con la D mayúscula. Y se dice que la D mayúscula se llama diagonal mayor. Diagonal mayor. Y la D minúscula, que también viene a ser otra diagonal, se le dice diagonal, pero ya no es mayor, ahora es diagonal menor. Una vez que nosotros conozcamos las medidas de esas diagonales, pues para hallar el área, esto es recontra sencillo. Porque lo único que vamos a hacer es decir, el área del rombo va a ser igual diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Así de fácil se halla el área del rombo. Acá se tiene un ejemplo, dice hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. Entonces, sabemos, la fórmula para hallar el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Diagonal mayor dice mide 5. Diagonal menor dice vale 3. 5 por 3, 15. 15 entre 2, 7,5. Centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. 7,5 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Y de esa forma conoceríamos lo que es el área del rombo. Vamos con la siguiente figura, que es el área del círculo. Ojo, área del círculo. A veces cuando nosotros les preguntamos a los estudiantes y les decimos, ¿tú qué piensas? ¿Que el círculo y la circunferencia son lo mismo? Y muchos dicen, ¿verdad? Sí, es lo mismo, dicen. Es lo mismo, círculo y circunferencia es lo mismo.
Pero sin embargo, cuando nosotros lo analizamos, pues el círculo y la circunferencia no son lo mismo. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Pero pese a ser diferentes, estos están tan relacionados que no existe el uno sin el otro. No hay el uno sin el otro. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que no hay el uno sin el otro? ¿Cómo que no existe el uno sin el otro? Pero sin embargo no son lo mismo. Claro que no. Acá en esta figura que ustedes están viendo, acá encontramos al círculo y encontramos a la circunferencia. Ahí están los dos. Cuando nosotros nos hablan de circunferencia, ojo, circunferencia es solamente el contorno. Solamente el contorno. Eso es circunferencia. Circunferencia. Solamente el contorno. Y cuando me hablan de círculo, círculo es lo que está dentro. Fíjense, lo que está dentro. Por eso, no existe el uno sin el otro. Pero sin embargo, no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno de la figura. Y círculo es lo que está dentro. Y como nosotros queremos conocer lo que está dentro, pues lo que vamos a calcular es el área del círculo. ¿Sí? Es el área del círculo. ¿Y cómo dice se calcula el área del círculo? Ah, pues eso es fácil. Pi multiplicado por radio al cuadrado. ¿Y qué es pi? Ah, pi es un simbolito matemático que tiene un valor numérico infinito. Infinito. Los valores son 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, etcétera. Infinito. No tiene fin. Eso es pi. Para no estar diciendo 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, simplemente se la representa con esto. Pi. Pi. ¿Y qué es radio? Obviamente que no es la radio que nosotros nos ponemos a escuchar música. No, esa radio no. Cuando nosotros tenemos una circunferencia, tenemos un círculo, lo primero que vamos a hacer es ubicar un punto medio. Ubicar un punto medio. De ese punto medio yo voy a sacar un segmento y voy a unir con cualquier punto de mi circunferencia. Con cualquier punto de la circunferencia. Puedo unir para acá, todo saliendo del medio, ¿eh? Del medio. Puedo unir para acá, etcétera, etcétera. Como está saliendo del medio, pues va a tener la misma medida a cualquiera de los lados. Y este segmento se llama radio. Ese es el radio. Radio es aquel segmento que une el punto medio con cualquier punto de la circunferencia. Y entonces, ¿cómo hallamos el área? Área del círculo es igual pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Imagínense que me digan, si radio vale 4 centímetros, ¿cuánto mide el área del círculo? Ah, pues tú dices, el área del círculo es igual pi, siempre se deja en función de pi. Siempre. Los resultados tienen que estar con pi. No se le sustituye por su valor numérico. No, siempre se queda con pi. Radio, me dijeron radio que es 4 centímetros al cuadrado, entonces. El área de este círculo será igual. 4 al cuadrado es 16. 16. Pi, centímetro al cuadrado, centímetros cuadrados. 16 pi, centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Ahora, cuando nosotros tenemos radio, fíjense, tenemos radio. Imagínense que yo trace una radio de acá, del punto medio hacia arriba, radio, y en la misma dirección, pero ojo, partiendo del punto medio, yo trazo una radio al otro sentido. Y fíjense, he pasado por el punto medio y prácticamente he dividido a mi circunferencia, a mi círculo en dos partes, ¿cierto? Esta unión de radios se le llama diámetro. Diámetro. ¿Sí? Es el diámetro.
Si a mí en un ejercicio me dice, si el diámetro vale 20, calcular el área del círculo. Pues diámetro es 2 veces radio. 20 entre 2, mi radio vale 10. 10 al cuadrado, 100. 100 pi, ya depende de la unidad. Metros cuadrados, puedo decir. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener, perdón, no es diámetro. Me estoy confundiendo con diámetro. Diámetro. Es diagonal. Las palabras son confusas. Diagonal. Esta es diagonal, no es diámetro. Diagonal. Entonces, ¿qué se dice? Que diagonal es 2 veces radio. Es 2 veces radio. La unión de dos radios se convirtió en diagonal. Si la diagonal vale 10, radio vale 5. Si tu radio vale 8, ¿cuánto es diagonal? 16. ¿Cierto? Es el doble. Y si nosotros queremos calcular el área de un círculo aplicando diagonal con la medida de diagonal, también se puede. El área del círculo es pi por diagonal al cuadrado, pero ya no dividido entre 2, ahora es dividido entre 4. Es dividido entre 4. Entonces, de cualquiera de las formas, nosotros podemos trabajar y hallar el área del círculo. Muy bien, cuando hablamos del área del círculo, vamos a hablar del área del sector circular. Su propio nombre lo dice sector. ¿Qué sector? Es una partecita, ¿cierto? Es una partecita. Supongamos ustedes están viendo el de color amarillo, el completo. Eso es una circunferencia, lo que está dentro es círculo. Ubico el punto medio, trazo una radio acá y trazo otra radio acá y el espacio que se ha formado pues es el que está de naranja. ¿Cómo yo puedo hallar solamente el área de este espacio? ¿Cuánto mide lo que está dentro, lo que está de color naranja? También es muy sencillo. El área del sector circular va a ser igual a pi por radio cuadrado. Ahí tenemos el área del círculo. Lo agregamos algo por alfa. ¿Qué es alfa? La medida de este ángulo. La medida de este ángulo. Y todo lo dividimos entre 360 grados. Supongamos que tenemos una radio de 2 centímetros. Me dan un ángulo, por decir, de 180 y me piden hallar el área. Entonces nosotros decimos el área del sector circular, así se le representa, va a ser igual a pi por radio. Pero tu radio vale 2 al cuadrado, multiplicado por tu ángulo, vale 180 y todo dividido entre 360. Entonces, ¿qué tendríamos? El área del sector circular va a ser igual 2 al cuadrado, eso da 4pi. Acá podemos simplificar un 0 se va. Le saco 18ava 1, le saco 18ava 2. Entonces, arriba me queda 4 por 1, 4 nada más, entre 2. El área de este sector circular va a ser igual 4 entre 2, 2pi. Si estamos trabajando por decir en metros o centímetros, centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. A nuestra fórmula del área del círculo lo agregamos la multiplicación por el ángulo y todo dividido entre 360. Y hallamos el área del sector circular. ¿Sí? Área del sector circular. Y finalmente vamos a hablar el área de una corona circular. ¿Por qué se llama corona circular? Porque si ustedes se fijan en esta figurita, que está de color naranja, ¿cierto? Parece una corona. Parece una corona. Pero si nosotros nos fijamos detalladamente, detenidamente, pues acá lo que encontramos es la unión de dos círculos. ¿Cómo así? Tenemos un círculo grande y encima le hemos puesto este círculo pequeño. Pero estos círculos coinciden en algo, que tienen un mismo punto medio. Este punto medio es tanto del círculo grande como del círculo pequeño. De este punto medio nosotros trazamos un segmento a la circunferencia grande. Esto es una R mayúscula. Y de este mismo punto medio trazamos un segmento a nuestra circunferencia pequeña. Eso es una R minúscula. La R mayúscula se dice radio mayor. Radio mayor, el más grande, el mayor.
Y la R minúscula, esto es la radio menor. Radio mayor y radio menor. ¿Cómo dice nosotros encontramos el área solamente de la parte que está pintada de naranja? Solamente de la corona circular. Por eso se le llama corona circular. ¿Cómo es que nosotros encontramos el área, por decir, de esa figura? Vamos a multiplicar pi, abrimos un paréntesis, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Supongamos que nuestra radio mayor valga, por decir, 7 centímetros y nuestra radio menor valga 3 centímetros. Nos piden hallar el área de la corona circular. Entonces decimos, el área de la corona circular va a ser igual a pi, siempre va a pi, por radio mayor al cuadrado, esto es 7 centímetros elevado al cuadrado, menos radio menor elevado al cuadrado. Radio menor es 3 centímetros elevado al cuadrado. Entonces decimos que el área de la corona circular va a ser igual a pi por 7 al cuadrado es 7 por 7, 49 centímetros cuadrados, menos 3 al cuadrado, esto es 9 centímetros cuadrados. Y dentro nosotros podemos seguir reduciendo. Área de la corona circular va a ser igual pi, 49 menos 9, pues esto es 40. 40 centímetros cuadrados. Y ordenándolo bonito todavía, decimos que el área de la corona circular va a ser igual 40 pi, siempre el número primero, centímetros cuadrados. Y de esa manera se desarrollan este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, esos son áreas. Como ustedes se han dado cuenta, tenemos áreas de todas las figuras geométricas. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Profesora, buenas tardes. La última parte no le he entendido mucho, que digamos. No sé si lo podría explicar. No lo tenía. A ver, ¿lo de acá? ¿Lo de acá? Sí. A ver, esta figura es una corona circular. ¿Por qué se le llama corona? Porque fíjense, parece una corona. Si nosotros nos fijamos en esta figurita que está acá, es una corona. Pero si nosotros nos fijamos detalladamente, acá hay dos círculos. Hay un círculo grande que es de color naranja y encima se le puede decir, lo hemos puesto un círculo pequeño que es de color blanco. ¿Cierto? Es como si yo tuviera un círculo acá, lo pongo un círculo más pequeño y ahí construyo mi corona circular. Este espacio es la corona circular, todo lo que está de naranja. Estos dos círculos comparten un punto medio. El punto medio es para ambos, tanto para el círculo grande como para el círculo pequeño. Ese punto medio coincide con los dos círculos. Del punto medio, cuando nosotros trazamos un segmento que une a la circunferencia grande, al círculo grande, esto se llama radio mayor. Es una radio, pero es la radio del círculo grande, por eso se le llama radio mayor. Y de este mismo punto, cuando nosotros trazamos un segmento a la circunferencia pequeña, ya saben que circunferencia es el contorno a cualquier lado, esto sí se le representa con una R minúscula, que es radio menor, porque es del círculo pequeño. Para nosotros poder hallar el área, encontrar la medida, la superficie de lo que está, esta parte de naranja, ojo naranja, por eso es corona, simplemente vamos a restar el cuadrado de las radios y lo multiplicamos por pi. Pi multiplicado por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y encontramos el área. Acá yo les ponía un ejemplo. Supongamos que la radio mayor mida 7 centímetros y la radio menor mida 3 centímetros. Lo único que tendríamos que decir es el área de la corona es igual pi por radio mayor 7 centímetros al cuadrado menos radio menor 3 centímetros al cuadrado. Pi por 7 al cuadrado no es 14, es multiplicar el 7 dos veces. 7 por 7, el resultado nos da 49 centímetros cuadrados. Menos 3 al cuadrado no es multiplicar 3 por 2, es multiplicar 3 por 3 y eso nos da 9 centímetros cuadrados.
Y 49 menos 9 podemos restar. 49 menos 9 es 40, pero todo está multiplicado por pi. Pi por 40 centímetros cuadrados. Pero siempre hay que tratar de ordenarlo nuestros resultados y siempre se pone el número primero. 40 pi centímetros cuadrados. Eso sería el área de esta corona circular con estas medidas de radio. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, profesora, ahora sí. Profesora, Gracias. Muy bien, entonces, nos pasamos de tiempo. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Nada, yo ya con esto me despido de ustedes, pues ya culminamos este segundo bimestre, ¿cierto? Culminamos este segundo bimestre. De acá, ya Dios mediante, nos estaremos reencontrando para un tercer y último bimestre. Ya los horarios les van a estar enviando al grupo de WhatsApp que ustedes manejan. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, que tengan bonita semana, bonito, ya se terminó domingo. Nos vemos el siguiente fin de semana. Cuídense, nos vemos, chao.